¿Qué empresa argentina tuvo momentos de gloria, crisis profundas, conflictos políticos, polémicas internacionales, expropiaciones y un ADR que en algunos momentos se multiplicó y en otros se desplomó? Hoy empezamos una nueva serie en el canal, donde analizaremos una por una las empresas que cotizan en el Merval. Y para inaugurar esta temporada elegimos a un gigante histórico, una empresa que prácticamente avanza en paralelo a la historia del país. YPF. En los próximos minutos vamos a ver su historia, sus cambios de rumbo, cómo el contexto político y económico la fue moldeando y cómo todo eso se reflejó en la cotización de sus acciones y de su ADR en Nueva York. Este episodio es totalmente apto para principiantes, para curiosos y para inversores que quieren entender qué hay detrás del precio de YPF. Así que si te gusta el mundo financiero explicado fácil, quédate, porque arrancamos. Para entender a YPF hay que viajar al año 1922. En ese año nacía una de las personas más influyentes de mi vida, mi abuelo, y a su vez, ese mismo año, el presidente Hipólito Yrigoyen, junto con la visión estratégica del general Enrique Mosconi, crea una empresa estatal que iba a ser pionera en el mundo, la primer petrolera estatal integrada. Cuando digo integrada, me refiero a que YPF se encargaba de todo: exploración, producción, refinación y distribución. Esto la convierte en un caso único para su época. Mientras muchos países todavía dependían de grandes petroleras privadas e internacionales, Argentina daba un paso audaz para administrar su propio recurso estratégico. Esta etapa inicial es la que le da a YPF su ADN histórico: energía como símbolo de desarrollo, soberanía y proyección industrial. Obviamente, en esa época YPF todavía no cotizaba, pero ya desde el principio se empezaba a construir la idea de que esta empresa siempre iba a estar influenciada, para bien o para mal, por las decisiones políticas del país. A lo largo del siglo XX, YPF creció muchísimo. Fue expandiendo su producción, construyó refinerías, creó redes de estaciones de servicio y se convirtió en una parte fundamental del modelo industrial argentino. Pero, al mismo tiempo, la empresa vivió exactamente lo que vivió Argentina: ciclos, crisis, recuperaciones, cambio de rumbo y tensiones políticas. Un día había más intervención estatal, al siguiente se discutía abrir el sector al capital privado. Un gobierno impulsaba la inversión fuerte y al siguiente venía un ajuste que frenaba todo. Acá aparece un concepto importantísimo para inversores: la volatilidad estructural. YPF crece, produce, genera caja, pero siempre está profundamente atada al clima político y contexto macroeconómico. Esa característica la va a acompañar desde sus primeros años hasta hoy. Y llegamos a uno de los capítulos más importantes de la historia moderna de YPF, los años 90. En el marco de las privatizaciones, el gobierno de Menem decide transformar YPF en una sociedad anónima y venderla al sector privado. A partir de 1993, YPF comienza a cotizar en la Bolsa de Buenos Aires y poco después llega su debut internacional con el ADR en la Bolsa de Nueva York. Es un acontecimiento enorme. Por primera vez una empresa argentina del sector energético empieza a ser valorada por inversores globales. En ese contexto aparece la conocida Repsol. Primero compra una parte, después aumenta su participación y finalmente en 1999 se queda con el control total de la empresa con más del 95% de las acciones, tras haber acudido a la oferta pública de adquisición por aproximadamente 15.000 millones de dólares, dándole nacimiento a la recordadísima Repsol YPF. Este periodo es uno de los momentos de mayor entusiasmo con YPF en los mercados. El petróleo estaba firme, Argentina tenía un marco regulatorio más estable que en décadas anteriores y la empresa mostraba resultados interesantes. El ADR sube fuerte, pasando de 18 dólares en 1998 a 44 dólares a mediados de 1999. Los inversores veían a YPF como una joya latinoamericana integrada a un gigante internacional. Pero como suele pasar en Argentina, la historia todavía tenía muchos giros. El nuevo milenio arranca con el peor momento económico del país. La crisis del 2001 golpea de lleno al consumo, a la inversión y también al sector energético. Sin embargo, algo curioso pasa en esos años. Después de las crisis del 2002 hasta el 2007, el precio internacional del petróleo sube muy fuerte. Eso debería haber sido una excelente noticia para YPF, pero no lo fue tanto.
¿Por qué? Porque Repsol estaba retirando dividendos, reduciendo inversión y priorizando resultados financieros de corto plazo. Mientras el petróleo subía, la producción argentina de YPF caía. La balanza energética empeoraba y se empezaba a hablar del famoso déficit energético. En ese clima, el mercado empezó a especular con una posible restatización. Y como siempre, cuando aparecen dudas políticas profundas, aparece la volatilidad. El ADR tenía momentos de rally gracias al petróleo global, pasando de $9 a mediados del 2002 a llegar a valer $70. Hasta el día de hoy, su máximo histórico a fines del 2005. Pero la falta de inversión sumada al riesgo país generaba mucha inestabilidad. Si te está gustando este episodio, déjame un me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. En 2012 ocurre uno de los momentos más polémicos y más recordados de la historia de YPF, la expropiación del 51% de la empresa que estaba en manos de Repsol. El gobierno argentino argumentó falta de inversión y caída de producción. Repsol respondió que la medida era ilegal. El conflicto se volvió internacional, hubo denuncias, juicios y tensiones diplomáticas. Para los mercados esto fue un terremoto. El ADR se desplomó de un día para el otro, volviendo a valores de $10. Muchos fondos internacionales directamente dejaron de operar la acción por considerarla impredecible y demasiado relacionada con decisiones políticas. Este es el momento en el que YPF deja de ser vista por el mercado como una petrolera tradicional y pasa a ser una empresa hipercondicionada por el riesgo argentino. A partir de este punto, YPF se vuelve una especie de termómetro del país. Si baja el riesgo país, sube la acción. Si sube el riesgo país, se hunde la acción, más allá incluso de sus fundamentos. Tras la expropiación, Argentina presentaba un activo enorme, Vaca Muerta, una de las reservas de shale más grandes del planeta. Esto genera una ola de entusiasmo global. Se habla de la Saudí Argentina. Empiezan a entrar socios estratégicos, se desarrollan proyectos nuevos e YPF comienza a emitir deuda para financiar inversiones gigantes. Pero el camino no fue lineal. En 2014 cae el precio del petróleo a nivel mundial, la rentabilidad del shale se vuelve más ajustada y Argentina sigue con problemas macro y el costo financiero crece. A eso se suma el juicio en Estados Unidos por la expropiación, que termina en un fallo millonario contra Argentina e indirectamente contra YPF. En estos años la acción y el ADR tienen rallies enormes cuando sube el petróleo o cuando llegan anuncios positivos, pero caídas durísimas cuando el país entra en crisis. YPF se consolida como una acción para inversores con tolerancia a la volatilidad alta. Entre marzo del 2020, inicio de la pandemia, hasta julio del 2022, el ADR de YPF cotizaba entre $3 y $5, los precios más bajos de su historia, dato que no se relacionaba con sus resultados o infraestructura, pero sí con el país en donde se encontraba. Hoy en día YPF está en una nueva etapa. El foco vuelve a estar en eficiencia, reducción del déficit energético, aumento de producción y expansión del sector exportador. La empresa está ajustando su estructura, reduciendo deuda en algunos tramos y apostando fuerte a Vaca Muerta como su motor de crecimiento para las próximas décadas. En el mercado, YPF se sigue viendo como una acción muy ligada a tres factores claves. Riesgo país: si baja, la acción suele subir. Precio internacional del petróleo: si sube, arrastra su ADR. Y regulaciones energéticas y clima político. Sigue siendo el factor más determinante. En definitiva, hoy YPF es una empresa con enormes activos, un potencial gigantesco en shale, pero también dependiente de la estabilidad macro y de decisiones estratégicas de largo plazo. YPF no es solo una empresa, es un pedazo de la historia argentina. Vivió momentos gloriosos, dramáticos, polémicos y épicos, y su acción refleja exactamente esos grandes ciclos. Mucha volatilidad y oportunidades para quienes entienden cómo funciona el contexto. Si te gustó este capítulo, déjame un comentario sobre qué empresa del Merval te gustaría que analicemos en el próximo episodio. Galicia, Pampa, Loma Negra, IRSA. Y por favor suscríbete para no perderte los próximos capítulos de esta serie. Nos vemos en el próximo video.